Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos con nuestro contenido. Recordarán que habíamos mencionado que ya habíamos empezado el contenido para la segunda prueba parcial o la segunda unidad. Ya la primera prueba parcial pues pasó, fue ayer. Y seguimos hoy, entonces, con el tema de potencial eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, pues vamos a trabajar con nuestro tema el día de hoy. Recuérdense que ayer hablamos sobre que el campo, no, ayer no, en la última clase hablamos sobre que el potencial eléctrico nos intentaba definir el cambio que surge una partícula cuando se está moviendo en un campo eléctrico. El cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. Entonces, hoy que ya es 25 de febrero del 2022, trabajaremos entonces con potencial eléctrico debido a una carga puntual. A ver, pues, vamos a recordar algunas ecuaciones. Estuvimos trabajando la última clase, que fue que día hoy es viernes, que estuvimos trabajando entonces el miércoles. Vimos que la diferencia de potencial era el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. ¿Alguien se recuerda de cómo dijimos que se llamaba la unidad de medida del potencial eléctrico? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No se recuerdan cómo se llamaba la unidad de medida del potencial? Voltio. Exactamente, muy bien, excelente. El voltio, ¿verdad? Entonces, esto estaba dado en voltios, ¿verdad? Pero también había otra ecuación. Ustedes recordarán que había una ecuación que era que la diferencia de potencial era igual al negativo, dos iguales, ¿no? Igual al negativo de la integral del producto punto entre el campo y el diferencial de longitud, ¿sí? Era a través de una curva específica. Vamos a utilizar esto entonces de aquí, ¿bien? Supónganse que nosotros tenemos una carga puntual. Y voy a dibujar aquí una carga puntual positiva. Sabemos nosotros que las líneas de campo, debido a esta carga puntual, pues son líneas que están dirigidas hacia afuera de esta carga, ¿verdad? Porque cualquier carga positiva que esté cercana a ella, pues lo que va a querer hacer es alejarse de esta. Está por aquí. Por acá. Ahí está. Todas las líneas intentando salir. Aquí dibujaba algunas líneas. Supónganse entonces, así como hicimos en la última clase, supónganse que yo coloco aquí una carga positiva y que esta pues sufre un movimiento en este campo. No a lo largo de las líneas de campo, es decir, porque posiblemente lleve una rapidez y por inercia pues sigue o por alguna otra razón. Entonces, pues vamos a intentar definir cuál va a ser la diferencia potencial que sufrió esta carga al moverse dentro del campo eléctrico generado por esa carga puntual, que vamos a llamar Q, mayúscula. En este caso, entonces, la diferencia potencial entre esos puntos estaría dada por el negativo de la integral del producto punto entre el campo y el diferencial de trayectoria a lo largo de la curva, ¿verdad? Por lo que a nosotros nos va a interesar, vamos a tomar en cuenta, que nos va a interesar únicamente el trabajo, ¿sí?, o la participación del campo eléctrico en la dirección de las líneas del campo. Eso significa que, como vean el movimiento, si hacemos aquí un zoom, si el movimiento es en esta dirección, pues una parte está moviéndola acá y otra parte la está moviendo perpendicular a la línea de campo. Me va a interesar solamente esta componente del movimiento, solamente esta componente del movimiento. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que dado de que me interesa únicamente el movimiento radial
Entonces yo voy a escribir el campo aquí como el diferencial de radio, porque me va a interesar los movimientos a lo largo del radio. Es decir, únicamente la participación del campo a lo largo de esas trayectorias radiales. Por lo tanto, ya tengo aquí el campo. Ahora, recordémonos, ¿cómo se calcula el campo eléctrico debido a una carga puntual? ¿Alguien se recuerda? ¿Esa ecuación que define el campo eléctrico debido a una carga puntual? Constante eléctrica por la carga dividido el radio al cuadrado. Excelente, muy bien. Por el diferencial de radio en este caso, ¿no? Observen entonces que la constante y la carga pues pueden salir. Por lo tanto, aquí me interesa, o puedo escribir que la diferencia potencial es el negativo de la constante eléctrica por la carga generadora por la integral de 1 dividido r cuadrado por dr. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Bueno, como nos interesan las distancias radiales, ¿no? Entonces pensemos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Que la partícula de carga Q1 se encontraba al inicio de la carga original, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí, a un radio 1. Y luego se movió y llegó a un radio 2. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí que desde su centro, aquí un radio 2. Entonces, pues yo voy a integrar aquí desde un radio 1, o un radio inicial, si lo queremos ver, para que sea más fácil, desde un radio inicial hasta un radio final. Es decir, se movió desde el punto más cercano hasta el punto más lejano, ¿no? Se fue alejando al final. Observen de que si nos importan las distancias radiales, pues al principio estaba más cercano y luego estaba más lejano, ¿no? He dibujado aquí dos círculos para mostrar que uno es mayor que el otro. Por lo tanto, yo puedo entonces aquí ya empezar a desarrollar este resultado. La diferencia potencial es igual al negativo de la constante eléctrica por la carga por la integral de la expresión 1 sobre r cuadrado. Recordarán que esta expresión la podemos escribir como r a la menos 2. Y así ya podemos integrar. Le sumo 1 y ese nuevo denominador, pues lo pongo como, ese nuevo exponente lo pongo como denominador, ¿no? Entonces, me va a quedar aquí menos 1 sobre r. Y esto va dado desde la posición inicial hasta la posición final. Por lo tanto, la diferencia de potencial estaría dada por menos es más. Y así me queda entonces la constante eléctrica multiplicado por la carga por 1 partido el radio final menos 1 partido el radio inicial. Por lo tanto, vamos a poner atención, por favor. Vimos que el radio final es una distancia más grande y el radio inicial, pues es una distancia más pequeña. Entonces, imaginemos, por favor, esta es una distancia más grande. Si yo invierto algo grande e invierto algo pequeño, ¿sí? Es decir, los invertimos, ¿qué resultado es más grande? ¿El que tiene el denominador más grande o el que tiene el denominador más pequeño? El más pequeño sería en ese caso. El más pequeño, exacto. Esto hace, ¿sí? Por ser este dato más pequeño, hace que esta fracción sea más grande. Por lo tanto, esto es más pequeño y esto es más grande. Estamos seguros que esta diferencia es negativa, ¿sí? Noten que esta diferencia es negativa. Por lo tanto, la diferencia potencial la podríamos calcular nosotros como la constante eléctrica por la carga dividido la posición final menos la constante eléctrica por la carga dividido la posición inicial. Recuérdense que el delta V lo dijimos nosotros como potencial final menos potencial inicial. Eso significa que podríamos escribir esto de esta manera. De tal forma entonces que podemos reconocer que el potencial eléctrico en un punto específico a una distancia R de una carga puntual se puede calcular como la constante eléctrica por la carga dividido la distancia a este punto. Entonces, esta ecuación es la que me define el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Y no es diferencia, sino es solamente el potencial. El potencial eléctrico debido a una carga puntual. Recuérdense entonces también que definimos que la diferencia potencial se relaciona con el cambio de energía, ¿no? Esta ecuación, ¿bien?
Esta ecuación, de otra forma, nosotros la podríamos escribir así. Que el potencial final menos el potencial inicial es igual a la energía potencial eléctrica final menos la energía potencial eléctrica inicial dividido en la carga. De tal forma, entonces, que yo puedo decir que el potencial final menos el potencial inicial es igual a la energía potencial eléctrica final dividido en la carga menos la energía potencial eléctrica inicial dividido en la carga. En consecuencia de esto, vean, el potencial se relaciona con la energía en un punto, no con el cambio de energía, sino con la energía en un punto. Por lo tanto, yo podría escribir que dado de que el potencial es la energía por unidad de carga, que la energía potencial eléctrica dividido en la carga sería la constante eléctrica por la carga dividido R. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica por un par de cargas está dado por la constante eléctrica por la carga por el radio, por la carga minúscula dividido el radio. Entonces llamamos a esta ecuación la energía potencial eléctrica generada por dos cargas. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos cargas en un espacio, nosotros podemos determinar cuál es la energía potencial total que están representando. ¿Cómo? Pues mediante esta ecuación. Sería la constante eléctrica multiplicado por la carga 1, por la carga 2, por la separación entre ellas, y dividido la separación entre ellas. Esto me representa entonces la energía potencial eléctrica debido a dos cargas puntuales. Pero ¿y qué pasa si yo tengo un sistema 3? Bueno, entonces hacemos pares. Una energía debido a este, una energía debido a este, y una energía debido a este. Y así tenemos tres energías. Y la energía total debido a ese sistema, pues sería la suma total de la energía que se están generando por pares de cargas. ¿Me explico? ¿Sí? Va. Por Podría último, repetir lo último. claro. La energía potencial se calcula por pares de cargas. Por lo tanto, si nosotros tenemos más de dos cargas, por ejemplo, vuelvo ahora a decir que tengo 4 cargas, por ejemplo, en un rectángulo, la energía potencial de todo ese sistema puntual sería la energía de un sistema de pares, más la energía del otro sistema de pares, más el 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 otro sistema de pares. Nosotros vamos entonces a calcular energías potenciales por pares de cargas. Y vamos a formar todos los pares de cargas que se puedan formar en un sistema y luego sumar esos resultados. Ese resultado sería la energía total de un sistema de cargas. Sean 2, 3, 4, 5, 6, las que sean. ¿Estamos? Sí, ya. Siempre sumamos por pares. Siempre sumamos por pares. Otro elemento importante es que el último día de clases definimos que, vamos a ver dónde se quedó. Aquí está. Que el trabajo es el cambio en la energía potencial. Si el trabajo es el cambio en la energía potencial, yo puedo escribir aquí que el trabajo, estaría dado por el negativo del cambio en la energía potencial eléctrica. Si esto es la energía potencial eléctrica, entonces yo podría escribir menos la constante eléctrica por la carga Q dividido la posición final menos la constante eléctrica por la carga dividido la posición inicial. Y finalmente, entonces, el trabajo, cuando dos cargas se separan entre sí, está escrito por menos la constante eléctrica por la carga Q, por la otra carga Q, multiplicado por 1 dividido la posición final, menos 1 dividido la posición inicial. Esta expresión, entonces, me define, vamos a subrayar también, el trabajo que realiza el campo eléctrico en separar o atraer dos cargas. ¿Estamos seguros que si dos cargas son de la misma, de signo opuesto, entonces se van a atraer?
y el campo eléctrico va a ser que se atraen. Si las cargas son del mismo signo, entonces pues las cargas se van a repeler y lo que hace el que está haciendo el trabajo pues es el campo eléctrico. Pero si en el caso especial tenemos dos cargas del mismo signo, que en teoría se van a repeler, pero se están atrayendo entre sí, significa que hay algún ente externo que está haciendo ese trabajo. Y esperaríamos entonces que nuestro trabajo sea negativo. Eso esperaríamos. ¿Estamos? Entonces, en base a esta información, pues empecemos a resolver algunos problemas para ver cómo se utilizan estos. Ingeniero. ¿Estamos? Sí, dígame. Entonces, digamos, aquí en esta última ocasión de trabajo también la respuesta va en joules, ¿verdad? Sí, exactamente, la respuesta va en joules, así mero. Igual que en la energía, en joules. A ver, pues hagamos entonces nuestro ejemplo número 1. Dice el problema así. Las dos cargas en la figura 2412 están separadas por una distancia d igual a 2 centímetros. Y las cargas son 15 nanocoulombs. O sea, esta es 15 nanocoulombs y esta por ser 2Q, pues sería 30 nanocoulombs. Determine el potencial eléctrico en A, el potencial eléctrico en B, la diferencia de potencial eléctrico entre P y A. Muy bien, entonces el problema necesita que calculemos el potencial eléctrico en A. El potencial eléctrico, ¿sí? Debido a una carga puntual, nosotros ya vimos que se calcula como la constante eléctrica por la carga que genera el potencial dividido la separación. ¿Sí? Bueno, entonces, como el potencial define un tipo de energía, ¿no? Entonces debemos recordar que el potencial es un escalar. Por lo tanto, la suma no es vectorial, es simplemente escalar. Entonces, el potencial, ¿sí?, en el punto A estaría dado por el potencial debido a la carga Q más el potencial debido a la carga 2Q. En este caso, entonces, el potencial en A sería el potencial debido a la carga Q, que sería la constante eléctrica, por la carga Q dividido la separación. Y pues la separación entre la carga Q y el punto A, pues es D. Por lo tanto, aquí me quedaría D. Más el potencial debido a la carga 2Q, que sería la constante eléctrica, por la carga 2Q dividido la separación entre estos. La separación entre el punto A y la carga Q, pues sería esta, que sería la hipotenusa de este cuadro, ¿no? O la diagonal del cuadro. Que sería 2 D por la raíz de 2. Por lo tanto, ahí tengo la expresión que define el potencial eléctrico. La puedo simplificar un poquito y escribir que sería la constante eléctrica por la carga Q dividido D multiplicado por 1 más raíz de 2. Este raíz de 2 surge de cuando nosotros simplificamos estos dos, ¿no? 2 dividido raíz de 2 es raíz de 2. Entonces ahí tenemos la expresión que define el potencial eléctrico. Veamos cuánto es. Reemplazamos los datos, la constante eléctrica la trabajamos siempre como 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga Q, que el problema me indicaba que era de 15 nanocoulombs. Entonces 15 por 10 a la menos 9, dividido la distancia D, que el problema me debe decir que 2 centímetros, entonces 0.02. Y todo esto multiplicado por 1 más raíz de 2. Y evalúo, y aquí tengo el potencial en el punto A, que sería de 16.295.94 voltios. Ahora calculemos el potencial en el punto B. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Sería el potencial debido a la carga Q más el potencial debido a la carga 2Q. De esto, entonces, el potencial en el punto B sería el potencial debido a la carga Q en el punto B. Observen que el potencial en el punto B debido a la carga Q los separa a esta distancia, que vuelve a ser la diagonal del cuadrado. Por lo tanto, en este caso sería la constante eléctrica por la carga Q dividido 2 por raíz, no, al revés, es T por raíz 2. D por raíz de 2. Más, ahora, el potencial debido a la carga 2Q. El potencial en el punto B debido a la carga de 2Q, pues están separados a esta distancia D. Por lo tanto, voy a escribir aquí constante eléctrica por carga Q dividido la separación que es D. Ah, no, pero la carga no es Q, es 2Q.
2Q. De esto, entonces, yo podría escribir aquí constante eléctrica por carga Q dividido D multiplicado por 1 dividido raíz de 2 más 2. ¿Verdad? Entonces, con esto yo puedo localizar cuál es el valor del potencial en el punto B. Hagamos el cálculo. Sería muy parecido al anterior, solamente que aquí sería 1 partido raíz de 2. No, raíz de 2, no, que raíz de 5. Y 2. Y entonces el potencial en el punto B es de 18.272.97 voltios. Ahí tengo los puntos. Ahora, tenemos que caer a algo bien importante. ¿Se recuerdan que el último día de clases, no se lo mencioné, creo que ese día, vimos que las partículas se mueven en las líneas del campo eléctrico y por lo tanto, pues pierden energía potencial? ¿Se recuerdan que eso sí lo vimos, no? Pierden energía potencial. Como bueno, entonces aquí podríamos decir que las partículas se mueven intentando, se mueven buscando los puntos que tengan menor energía potencial. Aquí se movió a un punto en el que tenía menor energía potencial gravitacional. Las cargas eléctricas hacen lo mismo. Van a moverse de tal forma de que van a ir buscando un punto en el que tengan menor energía potencial eléctrica. Pero como la energía potencial eléctrica se relaciona con la diferencia potencial, entonces podemos concluir en que las cargas siempre se van a mover en los puntos en los que vayan buscando el menor potencial. Por lo tanto, aquí miren, en el punto A tenemos 16.295 voltios y en el punto B tenemos 18.272 voltios. Por lo tanto, las partículas se moverían del punto B al punto A o del punto A al punto B. ¿Qué dicen ustedes? De B a A. Exactamente, de B a A, porque estamos buscando o estaríamos buscando los puntos del mayor al menor potencial. Entonces, si yo coloco una partícula positiva aquí, yo sabría que esa se movería en esta dirección, buscando los puntos de menor potencial, ¿sí? Sí, bueno, eso si colocáramos a la partícula o la limitáramos a moverse únicamente sobre esta recta, ¿no? Porque si no, pues va a caer alejar. Entonces, ya calculo yo lo que el problema pide, que calculemos la diferencia potencial entre B y A, o sea, que calculemos la diferencia potencial entre B y A, o sea, el potencial en B menos el potencial en A. Entonces, el potencial en B es de 18.272.97 voltios. Y el potencial en A, que es de 16.295.94 voltios. Restamos estos resultados. 18.272.97 menos 16.295.94. Y me da que la diferencia de potencial entre los puntos B y A es de 1977 voltios. Y ahí tendríamos entonces nuestros resultados. La diferencia de potencial y los potenciales en los puntos B y A. ¿Me explico, chicos? Sí. Sí. Ven que no es difícil, ¿no? Como siempre, pues poco a poco vamos a ir subiendo de nivel los ejercicios que les muestro aquí para que vean, pues, qué tan complicado pueden ser los problemas. Hagamos otro problema. Este problema está en Tipler. Creo que también se los compartí en la bibliografía, si no estoy mal. Déjenme revisar. Si no, les voy a estar diciendo mentiras. Sección B. Y sí. Paul A. Tipler, sí, ahí está. Miren, pues el problema dice así. Una carga puntual positiva. Una carga puntual positiva. Más Q está localizada en el eje X, en X es igual a menos A. O sea, está aquí. En X es igual a menos A. Inciso A. ¿Cuánto trabajo es requerido para traer una carga puntual idéntica
desde el infinito a el punto en el eje X, que es X es igual a más A. Al inicio solo está esta carga y queremos saber cuánto trabajo vamos a realizar, o va a realizar más bien el campo eléctrico para traer la partícula hasta un punto localizado a X es igual a A. Inciso B. Con las dos cargas idénticas en los lugares de X es igual a menos A y en X es igual a A, ¿cuánto trabajo es requerido para traer una tercera carga puntual menos Q desde el infinito al origen? Inciso C. ¿Cuánto trabajo es requerido para mover la carga menos Q desde el origen a un punto en el eje X, en X es igual a 2A, a través de la trayectoria semicircular que se muestra? Parece un problema muy extraño, ¿no? Pero no se van a dar cuenta que no es difícil. Miren, pues, al inicio tenemos en el eje X una carga X es igual a A. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí el eje X. Vamos a marcar aquí que aquí está el origen. Y dice que tenemos una carga más Q en X es igual a menos A. Entonces colocamos aquí una carga más Q en un punto menos A. ¿Ahí estamos? El problema quiere que determinemos cuánto trabajo se hace en colocar una carga, una carga que traer una carga idéntica, entonces también es positivo, y localizarla en X es igual a más A positivo. Entonces nosotros vamos a traer desde el infinito, es decir, desde muy, muy, muy lejos, vamos a venir y vamos a poner la carga aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el trabajo necesario para colocarla allí? Una carga puntual idéntica, o sea, carga más Q. Bueno, eso está fácil, porque acabamos de ver que para poder determinar el trabajo en juntar o separar dos cargas, pues esta ecuación de aquí, que está bien fácil, ¿no? Pues entonces solamente la uso. Pues el trabajo, dijimos que es igual a, vamos a ver, ¿vean? Menos, ¿sí? Posición final menos posición inicial. Entonces me queda menos constante eléctrica por la carga, las cargas, por la multiplicación de las cargas que estamos interaccionando, que son idénticas, ¿no? Entonces la multiplicación de esta sería cuadrado multiplicado por 1 dividido la posición final. 1 dividido la posición final. Bueno, la posición final o la separación final es A más A, o sea, 2A. Menos la posición inicial, 1 dividido en infinito. Bueno, ¿y cuánto es 1 dividido en infinito? ¿Alguien se acuerda? 0, muy bien. Entonces aquí me queda que menos la constante eléctrica por la carga Q dividido 2A va a ser el trabajo necesario entonces en traer la carga. ¿Por qué el trabajo me salió negativo? Porque es que lo que pasa es que pues las cargas positivas lo que quieren hacer es separarse. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Juntándolas. Entonces, por ellas mismas no se pueden juntar. Un ente externo tuvo que hacer ese trabajo y por eso me está saliendo aquí negativo, indicándome matemáticamente que el trabajo es externo. ¿Se comprende? Claro como el agua, claro como la leche. Miremos, voy a suponer que su silencio significa sí, está clarísimo, bien fácil. A ver, el inciso B dice, con las dos cargas idénticas colocadas en los lugares dados, ¿cuánto trabajo es requerido para traer una tercera carga puntual menos Q desde el infinito al origen? Entonces, ya tenemos estas cargas aquí. Están fijas ahí. Y ahora vamos a tomar una carga negativa, dice, que es una carga menos Q, y la vamos a ir a traer desde el infinito, se hace muy lejos, y la vamos a poner aquí. Entonces la pregunta del problema es, ¿cuánto trabajo se requiere? A ver, ayúdenme a intuir algo. ¿Esperaríamos que ese trabajo sea positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes?
Positivo. Positivo, muy bien, excelente. ¿Ya vieron que son pilas? Lo que pasa es que ustedes son tímidos, creo yo. Positivo, ¿por qué? Pues como son cargas positivas, pues lo que quieren hacer es atraer a las cargas negativas. Entonces, probablemente va a salir una carga, un trabajo positivo. Entonces, miremos, pues la ecuación dice que el trabajo va a ser igual a... Tenemos un problema, ¿bien? Porque aquí ya no tenemos dos cargas, sino tenemos tres. Entonces, ¿cuál es el trabajo total? Pues la suma de los trabajos individuales. Entonces, el trabajo 1 más el trabajo 2 sería el trabajo total. Entonces, el trabajo estaría dado por... Primero, analicemos estas dos. Bueno, dijimos que era menos la constante eléctrica por la carga 1, que es Q, por la carga 2, que es menos Q ahora, multiplicado por 1 dividido la posición final. ¿A qué distancia van a quedar? Pues van a quedar a una distancia A, menos la posición inicial, pues viene del infinito, más el siguiente trabajo hecho por esta carga. Entonces me quedaría que menos la constante eléctrica por la carga Q, por la carga menos Q, por 1 dividido la posición final en la que están, pues que es entonces A, menos 1 dividido infinito. Observen y recuerden que 1 partido infinito pues es 0. Y que menos por menos es más. Por lo tanto, aquí me está quedando que el trabajo no es más que la constante eléctrica por la carga Q al cuadrado dividido A. Y aquí, más por menos, pues es más. Constante eléctrica por carga al cuadrado dividido A. Lo que simplificado me da 2 veces la constante eléctrica por la carga Q al cuadrado dividido A. Y así tenemos entonces el trabajo que se requiere para traer una carga menos Q y colocarla entre ellas dos. Noten que el trabajo me salió positivo, tal como nosotros estábamos esperando. ¿Se comprende? Los trabajos y diferencias de potenciales en cargas puntuales van de 2 en 2, ¿sí? Van de pareja en pareja. Las energías y los trabajos principalmente. Energías y trabajos. Bien, vamos a recordar. ¿Sí? El trabajo requiere de 2 cargas. La energía potencial requiere de 2 cargas, pero el potencial requiere solamente de una carga. ¿Estamos? Solamente de una carga. Entonces lo hacemos carga por carga. Muy bien. En el inciso C me dicen cuánto trabajo es requerido para mover la carga menos Q desde el origen, o sea, ¿dónde estaba? A un punto en el eje X, a X es igual a 2A, a lo largo de una trayectoria semicircular que se muestra. Entonces, vean, esta carga Q ya estaba ahí bien fresquita. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a mover de aquí para acá. Queremos saber cuánto trabajo se hace. La ventaja del trabajo es que solamente le interesa su posición inicial y su posición final. Eso significa que aquí pude haber seguido esa trayectoria o hacer esto, miren. Y solo me va a interesar dónde estaba y dónde está. Nada más. Porque recuerden que nos interesa el desplazamiento en el trabajo. Por lo tanto, voy a pegar esta mi figurita que tenía por acá. Voy a dibujar aquí la carga Q negativa. Y la vamos a mover ahora a un punto que está a 2A. Entonces, esa carga quedaría aquí. La trayectoria que seguiría, según ese, es este. Aunque ya les comenté que esa trayectoria realmente no me interesa. Solamente me interesan por pares. Entonces, el trabajo, ¿bien? El trabajo, como siempre son 2 cargas, entonces sería el trabajo 1 más el trabajo 2. Por lo tanto, el trabajo 1 sería el trabajo que hizo esta carga en moverla para acá. Muy bien, entonces es menos constante eléctrica por la carga Q positiva, por la carga Q negativa, multiplicado por 1 dividido la posición final. Bueno, ¿a qué distancia están ahora cuando ya se movieron? Pues esto era A, y esto es A, entonces 2A, y esto es A, entonces es 3A. Menos la posición inicial. Bueno, estaban ubicadas o separadas una distancia A. Entonces, menos 1 dividido A. Ahí está el trabajo que hizo esta partícula en mover esa carga para allá. Ahora determinemos cuánto trabajo hace esta partícula o esta carga en mover la carga de aquí para acá. Bueno, entonces aquí sería más, menos la constante eléctrica por la carga Q positiva, por la carga menos Q que estamos moviendo, por
1 dividido la posición final. Bueno, la posición final es una separación A. Menos la 1 dividido la posición inicial. Pues la posición inicial era A también. Eso significa entonces que aquí me queda 1 dividido A. Y por lo tanto, esta partícula no está haciendo carga en moverla porque pues queda a la misma distancia, ¿no? Y si queda a la misma distancia, pues no se ha aplicado fuerza. Y si no hay fuerza, no hay trabajo. Entonces, pues esto es 0. Por lo tanto, la única que está contribuyendo es esta de aquí. Observen entonces que el trabajo sería menos por menos es más. Entonces, de momento me queda aquí constante eléctrica por carga al cuadrado por esta resta de fracciones. Entonces, pues voy a sacar el denominador común, que sería 3A. Y aquí me queda A menos, no, nada que A. Aquí me queda 3 menos 1. No es cierto, estoy equivocado. Es 1 menos 3. Y finalmente, entonces, el trabajo estaría dado por menos 2 tercios de la constante eléctrica por la carga Q al cuadrado. Y ese sería el trabajo total que realizan las dos, que obviamente ya vemos que solo es una, en mover a la partícula de este punto a este punto. ¿Por qué el trabajo salió negativo? ¿Quién me quiere explicar? Porque es una fuerza externa. Porque es una fuerza externa, muy bien. Un agente externo hizo el trabajo. ¿Y por qué un agente externo? ¿Por qué la carga no lo puede hacer? Porque recordemos que las cargas opuestas lo que quieren hacer es atraerse. Pero realmente vean, cuando nosotros movemos esta carga negativa de aquí para acá, lo que estamos haciendo es alejarla de la carga Q positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico no tiene la capacidad de hacer eso y alguien más lo está haciendo. Entonces, por eso me sale el trabajo negativo. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Sí, dígame? Solo tengo una duda, ¿cómo era que decía el inciso C que me perdí que pedí? Sí, el inciso C dice cuánto trabajo es requerido para mover la carga menos Q desde el origen a un punto en el eje X, X es igual a 2A. Ya que este es el origen, ¿no? Ese está en A y lo queremos mover a 2A. A través de la trayectoria semicircular que se muestra. Entonces, aquí, ¿verdad? Entonces, como este es el punto 2A y este es A, entonces la distancia de aquí siempre es A, ¿verdad? ¿Y por qué evaluamos con la carga Q positiva de que está en la posición menos A? Porque vea que la que se está moviendo es esta. Por lo tanto, los que tienen que estar haciendo el trabajo son estas que están fijas aquí. Entonces, ya tengo que relacionar el trabajo entre estas dos y entre estas dos. Entonces, por eso es que fue indispensable que nosotros tomáramos esta carga también. Es lo que acaba de explicar de cuando tenemos 3 o más cargas, cuando debemos considerar las dos que se toman en cuenta. Exactamente. Vea que prácticamente ese trabajo no lo tomé en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cambio entre ellas. O sea, al principio están así y al final también. Entonces, pues no hay trabajo entre ellas mismas. Por eso es que no las consideré. Y supongamos que... ya comprendí. Gracias. Muy bien. Hagamos nuestro último ejemplo entonces. Yo espero que nos dé tiempo de terminar. A ver, vamos a resolver el problema este de aquí, el 26. Pero necesitamos la información del 25. A ver, dice el problema. Una varilla de longitud L yace a lo largo del eje de las X, con su extremo izquierdo en el origen. Además, tiene una densidad de carga no uniforme, lambda igual a alfa X, donde alfa es una constante positiva, es un número positivo. ¿Cuáles son las unidades de alfa? Calcule el potencial eléctrico en A. Ese es el problema 25. Ahora veamos el problema 26, me dice. Para el arreglo descrito en el problema 25, que ya vimos, calcule el potencial eléctrico en el punto B, que está en la bisectriz perpendicular a la varilla, a una distancia B por encima del eje de las X. Muy bien.
Empecemos entonces. El problema quiere que calculemos el potencial en este punto, debido a esta barra que tiene una carga no uniforme. ¿Qué voy a hacer? Pues como hemos hecho antes con cuerpos de carga continua, pues lo que voy a hacer es tomar una pequeña porción de carga muy chiquitita. Y voy a ubicar esta a una distancia X. Esta pequeña porción de carga pues tiene una carga de Q y tiene un grosor de X. Esta carga genera un campo eléctrico, no, pero un potencial eléctrico en este punto, siendo la distancia esta de aquí. Por lo tanto, el potencial eléctrico o la porción de potencial eléctrico está dado por, según lo que aprendimos, vamos a ver cómo se calcula el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Aquí está. El potencial eléctrico debido a una carga puntual. Cuando la carga es Q, obtenemos un potencial B. En este caso, entonces, el diferencial de potencial estaría dado por la constante eléctrica, por la pequeña porción de carga, dividido la separación R. De tal forma, entonces, que el potencial eléctrico estaría dado por la integral de la constante eléctrica dividido R por el diferencial de carga. Como hemos hecho antes, pues la densidad de carga dijimos que era constante, pero en este caso no lo es. En este caso el problema nos dice que la densidad de carga es alfa por X. Muy bien. Entonces la densidad de carga es alfa por X. De tal manera que la densidad de carga pues siempre sigue dando el diferencial de carga dividido el diferencial de longitud, en este caso el diferencial de X, que es este de aquí. Por lo tanto, yo puedo despejar aquí el diferencial de carga y me quedaría que ese sería alfa por X por dx. Para este caso particular, vean, ya no usé como antes que era la carga total dividida la longitud total porque no es uniforme. La carga depende de la posición en la que estemos. Entonces el potencial eléctrico va a ser igual a la integral de la constante eléctrica dividido R por el diferencial de carga que resultó ser alfa por X por dx. Por último, pues ya solo me hace falta R, ¿no? Porque pues, vemos que R es variable. ¿Bien? R es variable. Porque dependiendo de dónde se encuentre el elemento, pues así va a ser la separación. ¿Qué hacemos entonces? Pues como la barra mide L a su punto medio, pues mide L medios. Y si esa distancia es X, entonces este pedacito de longitud aquí mide L medios menos X. Esto de aquí mide L medios menos X. Esta separación es B. Por lo tanto, nosotros podemos relacionar R, B y L medios menos X usando el teorema de Pitágoras. Para este caso, entonces me quedaría que R cuadrado es igual a B cuadrado más L medios menos X al cuadrado. Por lo tanto, R es igual a la raíz de B al cuadrado más L medios menos X al cuadrado. Y finalmente, entonces, yo escribiría aquí que el potencial es igual a la integral de la constante eléctrica por alfa por X dividido R. ¿Y cuánto era R? Pues esta extraña ecuación que me quedó aquí, que es la raíz cuadrada de B cuadrado menos L medios menos X al cuadrado, todo por dx. ¿Y de dónde a dónde integraremos? Pues como los diferenciales van ubicados sobre la barra, integraremos desde 0 hasta L. Y entonces, al integrar de 0 a L, pues yo determinaría ya cuánto es el potencial en ese punto ubicado a ese punto en B. ¿Sí? Para no ubicarlo en un lugar. Entonces, pues ya solo me falta integrar, ¿no? Podemos hacer aquí una sustitución. No va a ser una sustitución. Tiene que ser una sustitución trigonométrica. Ustedes que son pilas en esos. Entonces, pues vamos a hacer algo. Vamos a dejar este tema hasta por acá. Les va a quedar a ustedes como tarea que puedan resolver esta integral. Es una tarea ajena, ¿verdad? A la hoja de trabajo que va a aparecer en el Google. Y por un punto extra. Sí, por un punto extra, porque no va a dar tiempo de terminarla.
la próxima clase, pues la persona que quiera ganar ese punto extra, pues fíjese, me dice, Inge, yo integré esa y pues me salió tanto, ¿no? Ya regresamos aquí, anotamos nuestro resultado y podríamos empezar nuestra próxima clase. Entonces, pues hasta aquí sería la clase del día de hoy y nos miraríamos la próxima semana, el lunes, para seguir con nuestro contenido. Espero que pasen un buen fin de semana, que se cuiden mucho, siempre bien portados. Nos vemos.